Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en una historia increíble, una que parece sacada de una novela de espías, pero que es totalmente real. Vamos a hablar de códigos secretos, de agentes dobles y de una guerra en la sombra que se libró en el Mediterráneo del siglo XVI. Porque más allá de los grandes cañonazos y las batallas navales que todos conocemos, hubo otro conflicto, uno silencioso, que fue absolutamente clave para el destino de los grandes imperios de la época. Vale, ¿cuál va a ser nuestro plan de batalla para hoy? Pues mirad, vamos a empezar con la imagen clásica, la de los titanes chocando en el mar. Luego nos meteremos en el barro, en ese campo de batalla invisible donde se jugaba la partida de verdad. Conoceremos a los espías, a los verdaderos protagonistas de esta historia, analizaremos el dilema de un almirante que se vio atrapado entre la espada y la pared por culpa de la información. Y, para terminar, veremos cómo todo esto cambió la forma de hacer la guerra para siempre. Venga, pues empezamos por el principio. Para entender esta historia tenemos que viajar en el tiempo, al siglo XVI. Imagínate el Mediterráneo. No es el mar tranquilo de las vacaciones, para nada. Es un tablero de ajedrez gigante, un escenario de lucha brutal entre dos superpotencias, el Imperio Otomano y el Imperio de los Habsburgo, el español. Y su lucha se libra sobre todo en el mar. Cuando pensamos en esta época, ¿qué se nos viene a la cabeza? Pues seguramente esto, ¿verdad? Flotas inmensas, galeras gigantescas impulsadas por la fuerza de cientos de remeros, chocando en batallas que eran un auténtico espectáculo de fuego y acero. La historia, o al menos la que nos han contado siempre, dice que estas batallas lo decidían todo. Un solo día y el destino de un imperio podía cambiar. Y claro, si hablamos de batallas titánicas, hay un nombre que brilla por encima de todos los demás. Lepanto, 1571. El enfrentamiento colosal, la madre de todas las batallas navales de la época. Un choque que ha dominado los libros de historia durante siglos, presentado casi como el final de la película, el clímax de esta guerra de gigantes. Pero, ¿y aquí empieza lo interesante? ¿Qué hay más allá de estas grandes postales épicas? La realidad del día a día en el Mediterráneo era mucho más compleja, y se libraba en un campo de batalla que no sale en los grandes cuadros. Así que la pregunta es obligada. ¿La guerra era solo eso? ¿Unas cuantas batallas espectaculares cada ciertos años y ya? Pues la respuesta es un no rotundo. Ni de lejos. La realidad para la gente que vivía en la costa era una guerra permanente. Y esto no es una forma de hablar. Era el pan de cada día. Incursiones costeras, ataques de corsarios, pueblos enteros saqueados, secuestros, una sensación de inseguridad y de miedo constante. La guerra no era un evento puntual, era el aire que se respiraba. Y es justo en este escenario de caos y de desgaste donde surge un arma nueva. Un arma silenciosa, invisible, pero increíblemente poderosa: el espionaje. De repente, el conflicto ya no se ganaba solo con más barcos o más cañones, se ganaba con información. Se ganaba sabiendo qué iba a hacer el enemigo antes de que lo hiciera, usando agentes, criptografía y códigos secretos. Y esto nos lleva al corazón de nuestra historia de hoy. Para entender esta nueva forma de combatir, tenemos que conocer a sus arquitectos, los espías. Por cierto, si esta historia de intrigas y secretos ya os está enganchando, es un momento perfecto para dejar un me gusta y suscribirse al canal. Venga, que seguimos. Ojo que el espía del siglo XVI ya no es el típico soplón de taberna que ha oído un rumor, nada de eso. Estamos hablando de auténticos profesionales, agentes especializados, maestros de la criptografía capaces de crear y descifrar los códigos más complejos. Y no solo eso, tenían que ser expertos en comunicación, en saber cómo hacer llegar sus informes por las rutas más rápidas y seguras, porque una información vital que llega tarde es como si no hubiera llegado. Y aquí vemos dos maneras totalmente opuestas de entender el espionaje. Por un lado tenemos la inteligencia otomana. Un historiador la llamó la hidra del sultán, una imagen buenísima. Era una red muy personal, casi como una propiedad del sultán, muy descentralizada, muy flexible. Lo que importaba era el resultado, el tráeme la información, sin importar demasiado el cómo. Y en el otro lado, las potencias europeas como España. Aquí la cosa era mucho más institucional, más burocrática. Eran los ojos del Estado. Todo más centralizado, con métodos, con procedimientos, dos filosofías enfrentadas en la sombra. Vale, ya tenemos el escenario. Una guerra de desgaste y dos enormes redes de espionaje funcionando a todo trapo. Pues ahora vamos a ver cómo todo esto explota en el mar, en medio de la batalla. Porque aquí es donde la información se convierte literalmente en una cuestión de vida o muerte para miles de personas. Porque Lepanto, esa gran batalla, no surgió de la nada. Fue la culminación de décadas de un tira y afloja brutal, de victorias y de derrotas muy dolorosas.
como la de Prevesa en 1538, que ya dejó claro que la alianza cristiana hacía aguas por todas partes, o el tremendo desastre de Argel en el 41, un fracaso estratégico mayúsculo para el emperador Carlos V. Y en el corazón de Lepanto, en el momento clave, nos encontramos con una figura que va a estar en el centro de todas las miradas y sobre todo de todas las críticas. El almirante genovés al servicio de España, Gianandrea Doria. La narrativa tradicional, la que ha llegado hasta hoy, nos pinta a Lepanto como una gesta de héroes, un panteón de valientes, con una sola excepción: Doria. La palabra que más se ha repetido para describirlo es cobarde. Un vil cobarde, nada menos. Pero, ¿fue realmente tan simple? ¿Fue solo una cuestión de cobardía? Pues aquí es donde toda nuestra historia de espionaje cobra sentido. La realidad es mucho más compleja. Las decisiones de Doria, esas maniobras que desde fuera parecieron una huida, que le granjearon la fama de cobarde, estaban directamente influenciadas por la inteligencia de la que disponía en ese momento. Se enfrentaba a un comandante otomano brillante, Uluzali, y sus movimientos respondían a una interpretación de la información. Esto nos demuestra el riesgo brutal de tomar decisiones en medio del caos de la batalla, con datos que pueden ser incompletos o directamente erróneos. ¿Y entonces cuál es la gran conclusión de todo esto? Pues que esta guerra secreta, esta lucha por la información, no fue una anécdota, fue algo que cambió fundamentalmente la naturaleza de la guerra en el mar. El legado de este conflicto es inmenso y llega hasta nuestros días. Aquí es donde nacen los servicios de inteligencia estatales modernos. Es la primera vez que la información se integra de forma sistemática en la táctica militar. Se sientan las bases de la estrategia naval moderna, donde ya no solo cuenta la fuerza bruta, sino la previsión, el saber dónde y cuándo golpear. Es el paso de la fuerza a la inteligencia. Y esto nos deja con una reflexión final. Pensemos en el mundo de hoy. Satélites, ciberataques, inteligencia artificial. Las herramientas han cambiado de una forma que en el siglo XVI sería ciencia ficción. Pero el objetivo final del espionaje, la meta, ¿es de verdad tan diferente? ¿No se trata en el fondo de lo mismo que hace 500 años? ¿De saber qué piensa el adversario? ¿De anticipar sus movimientos? Quizás, en su esencia, la guerra secreta nunca cambia. Muchas gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Nos vemos en la próxima historia, aquí. Hasta luego.